Andrés Guerra supuestamente lo está inventando. Desde que era diputado en la Asamblea Departamental venía haciéndole seguimiento a la situación del Internet en las diferentes instituciones educativas. Y mire qué tan grave, Luis Fernando, que Compartel terminó su programa el 1 de enero del 2012. Y desde esa fecha, prácticamente desde que inició la gobernación Sergio Fajardo y desde que nosotros llegamos a la Asamblea Departamental, que fue ese mismo día, no hay Internet en 1.423 instituciones educativas rurales de Antioquia. ¿Eso qué quiere decir? No ha existido voluntad política tanto del gobierno de Juan Manuel Santos, porque hay que decir algo claro, Luis Fernando, para poderle darle Internet a esas 1.423 instituciones educativas, hay que ir a buscar una tercerización de un satélite para que nos pueda dar ese producto. ¿Por qué Colombia no tiene un satélite para poder generar Internet en lo rural? Eso era lo que hacía Compartel. Entonces, ¿qué ocurre? No ha existido voluntad política del gobierno de Juan Manuel Santos y no ha existido esa decisión del gobierno de Sergio Fajardo y de Felipe Gil para después de 31 meses continuar 1.423 instituciones educativas sin Internet, aislados. Y se dice que este gobierno ha entregado muchas tabletas, pero ayer me ponía alguien y me decía: Andrés, en Ituango llevamos 31 meses sin Internet en las escuelas rurales, ¿para qué nos regalan tabletas? Es una realidad, Luis Fernando. Señor Andrés Guerra, entonces el proyecto de Antioquia la más educada, ¿en qué se está enfocando básicamente? Tal vez en temas de infraestructura y de cobertura. Cementico. Se concentra, y lamentablemente se concentra, cuando usted tiene más del 51% del presupuesto anual del departamento, un presupuesto total de 3.5 billones de pesos en el tema de los parques educativos y en fortalecer la política de Juan Manuel Santos de centralización de las cabeceras municipales. Es muy grave que tanto el gobierno departamental como el gobierno nacional le digan a Colombia que hoy el doctor Diego Molano es el falcao de los ministros de Juan Manuel Santos. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué no le cuentan a Colombia cómo marcha la posibilidad de Internet en las zonas rurales del país? Cada vez es más grande la brecha digital entre lo urbano y lo rural. Y Sergio Fajardo, de manera también muy sagaz, ha sostenido su tema de educación en el tema de los parques educativos. La pregunta mía es: ¿cómo va a ser la sostenibilidad de esos parques educativos cuando cada parque educativo le va a generar a cada municipio entre 7 y 13 empleos? Esperemos a ver qué ocurre, y lamentablemente en 1.423 instituciones educativas hoy rurales en Antioquia continúan sin Internet, alejados de la posibilidad de tener un contacto académico y educativo con todo el mundo. El ambiente politicuero del cual se asquea el gobernador permanentemente, uno lo evidencia en muchas cosas. Por ejemplo, el presidente habla ya de Colombia la más educada. El gobernador viene y condecora ministros. El ministro de las TIC viene y dice que Teleantioquia es una maravilla, que Teleantioquia es lo mejor, y sale el diputado Adolfo León Palacio y dice: no, un momentico, en Teleantioquia hay plata que se está perdiendo, Teleantioquia está perdiendo plata y está bajando en el rating, y uno encuentra actos politiqueros que van y vienen permanentemente, que contradicen todo lo que nos han querido plantear públicamente. ¿O estoy exagerando, doctor Andrés? Yo creo que la gente que nos gusta la política y que inspiramos a hacer política de manera correcta, con alta profesionalización en el día a día, tenemos también que entender que a Fajardo hay que jugarle en su terreno y en su cancha. Por eso el éxito de Sergio Fajardo, un hombre que ha sido coherente en su lenguaje, y un hombre que tiene claro qué es la imagen gráfica y qué son los mensajes comunicacionales. Ahí radica el centro de su información y su poder. Por eso nosotros, los que tenemos un concepto muy diferente de lo que es lo público, de lo que es lo político, desde nuestra generación le tenemos que mandar un mensaje a Antioquia, que lo rural y el tema de lo político tienen que tener un centro de la agenda pública. ¿Qué pasa? Sergio Fajardo es un hombre de un estrato supremamente alto,
Sergio Fajardo ha estructurado su proyecto sobre el sindicato de Antioquia. Sergio Fajardo ha tenido un mensaje claro del tema de educación y ha seguido la hoja de ruta. Pero cuando pasan cosas como esta, que el secretario de Educación, Felipe Gil, no le da todavía respuesta a Antioquia a las 1.423 instituciones educativas rurales, uno dice, aquí hay un vacío, aquí hay algo de fondo, es simplemente un tema de forma. El tema de Sergio Fajardo es un tema de forma, con profundidad en muchos aspectos, pero que también tiene un grave problema de tener la no facilidad de la profundidad en sus programas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Yo creo que Santos y Fajardo va a llegar un momento en que van a tener más posibilidad de tener un contacto, una dirección, porque ya sabemos que Juan Manuel Santos tiene otros candidatos muy diferentes para el 2018 y lo que hace Fajardo es tratar de mantener un buen ambiente con Juan Manuel Santos, con Álvaro Uribe, para mirar a quién lo apoya en el 2018, porque innegablemente Fajardo, para ser presidente, tendrá que necesitar de una estructura política. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos. Ya sabemos que Sergio Fajardo ha estado estructurado en la Antioquia más educado, en la Medellín más educada, y ahora Juan Manuel Santos, de manera muy ágil, con Gina Parodi, le toma el programa con la Colombia más educada, lo rapta, se lo lleva para Bogotá, lo pone a nivel nacional. Entonces cuando Sergio Fajardo llegue a lo nacional, va a tener muchos inconvenientes, porque ya ese lenguaje lo tiene Juan Manuel Santos optado desde 3 años atrás. Don Andrés Guerra Hoyos, usted está hablando de la realización de 9 talleres, de sembradores regionales, y que con esto se quiere definir una propuesta a la gobernación. Sembremos una gobernación. En el Centro Democrático. En el Centro Democrático. Y que arrancar este fin de semana en Occidente. Y resulta que encontramos también que ya hay actos públicos donde la ex senadora Liliana Rendón y el ex senador Juan Carlos Vélez se toman de la mano y se presentan como los 2 candidatos oficiales del Centro Democrático. ¿Cómo explicarle a las bases eso para que no haya confusión? Pues Luis Fernando, yo creo que todos los partidos tienen el derecho de tener varios candidatos, en este caso a la gobernación de Antioquia. Yo marco una línea. Yo creo, como me decía alguien cuando entraba este fin de semana al taller del Centro Democrático en Santuario, alguien se me acercó en la cafetería cuando iniciaba mi saludo a todas las personas de los 23 municipios y me decían: Andrés, usted es la tendencia del Partido Liberal como precandidato a la gobernación de Antioquia. Inmediatamente a ella le respondí, y también tomé la palabra al final del evento y se lo dije al presidente Uribe, y le respondí a ella: mire, mi señora, le agradezco la pregunta, yo no soy una tendencia liberal al interior del Centro Democrático, yo soy el Centro Democrático, y eso le respondo a todos los antioqueños. Yo hoy tengo una claridad, tengo una hoja de ruta para ser gobernador de Antioquia. Por eso vamos a iniciar los 9 talleres de sembradores en la región del occidente con los 19 municipios, y así estaremos en las 9 subregiones para presentarle al Centro Democrático en el mes de diciembre la propuesta, la hoja de ruta para la gobernación en los próximos 4 años. El tema ya de que se esté manejando una relación entre Liliana Rendón, Juan Carlos Vélez, yo creo que eso es normal en los partidos políticos, y eso, si ellos han llegado a esa conclusión, pues ellos sabrán por qué lo hacen. Yo mantendré mi postura, mi claridad, y que no le quepa la duda absolutamente a nadie, Luis Fernando, Cristian, que yo voy hasta el final y voy a buscar ser el candidato a la gobernación de Antioquia del Centro Democrático. ¿Y qué mecanismos hay ahí? Porque es que uno encuentra que va a haber 2 candidaturas a la gobernación, ya se han avanzado en qué mecanismo hay para escoger el candidato, cómo se va a manejar esto, porque a mí me queda como un tufillo allá como de malestar interno. Claro. En el Centro Democrático. Y además porque, doctor Andrés, por ejemplo, este fin de semana yo hubo un encontronazo. O sea, en el encuentro de líderes del Centro Democrático de Oriente estuvo Liliana Rendón con Juan Carlos Vélez, se dieron la mano allá, dijeron somos los candidatos, y usted también estuvo allá. Obviamente están hablando con los líderes y con la gente del Centro Democrático que usted, me imagino, espera lo apoyen para la gobernación. A ver, Luis Fernando y Cristian, yo creo que por mi parte no hay ningún encontrón. Yo tengo muy claro cuál es mi procedimiento y qué es lo que me seduce como candidato a la gobernación. Yo hago una propuesta al interior de un partido que hoy es Centro Democrático en Antioquia.
y esa propuesta es clara y no nace de escribirla Andrés o la fundación, sino que nace a partir de los talleres de sembradores que iniciamos el próximo sábado en Fundepaz en Santa Fe con los 19 municipios del occidente, y ahí entregaremos la propuesta. Ya ese tema de la mecánica, de quién me apoya, quién no me apoya, quién me acompaña, quién no me acompaña, si me siento débil o no me siento débil, eso pasa a un segundo plano en esta propuesta. Nosotros inspiramos una candidatura a la gobernación y el tema de esas coaliciones internas entre precandidatos, porque hoy hay que decir que todos somos precandidatos, que nadie se puede dar el gusto de decir que ya es el candidato del Centro Democrático, y lo que ustedes dicen es verdad. A mí mucha gente me escribe desde las regiones a la red social a decirme que ya hay personas que están denominadas como candidatos propios del Centro Democrático. Yo simplemente respondo que el estatuto define muy claramente que el que quiera ser candidato a la gobernación, a la alcaldía, a las asambleas y a los consejos se tendrá que postular, y en este caso la gobernación se van a definir 3 candidatos con unos puntajes que dan 5 líneas de educación, de formación, de cargos que han ocupado, y ahí definirán 3 candidatos, los cuales irán a una consulta interna, porque se tiene claro que la consulta no será abierta. Eso es lo que hay hoy hasta en el estatuto, hasta la fecha. Hay que esperar qué pasa con las mejoras a ese estatuto en el mes de octubre, que es citada nuevamente una convención del Centro Democrático en Bogotá. Pero por nuestra parte, muy tranquilos, haciendo la hoja de ruta, recorriendo, haciendo un contacto, llegando a los talleres como llegamos al del Oriente este sábado, sin respetar, sin generar controversia, sino haciéndole una propuesta, una sensibilización a una generación que está buscando líderes políticos en este departamento. Algunos nos han dicho que desde la convención del Centro Democrático en Bogotá quedó el malestar de que el sector del ramismo, ese sector conservador que llegó donde ustedes ahí a acompañar al expresidente Uribe, se ha querido dominar el tema político electoral para las regionales en el Centro Democrático, que los ramistas quieren quedarse con ese poder interno. ¿Usted ha sentido algo en ese aspecto? Es lógico que un sector tan fuerte como el del doctor Luis Alfredo Ramos, y que ha jugado un papel tan importante, sobre todo en las elecciones locales y en la elección a la presidencia, con las votaciones que ha tenido el Centro Democrático en Antioquia, quieran tener importancia, protagonismo en las elecciones próximas en lo local, tanto en los municipios como a la gobernación y a la alcaldía. Yo veo eso normal, ese es un proceso político, ellos han venido trabajando, se han sacrificado, han hecho un esfuerzo. Es claro que la doctora Liliana Rendón es la candidata de toda la línea dura del sector de Luis Alfredo Ramos, eso no lo puede desconocer nadie. Liliana es una candidata trabajadora, emprendedora, que tiene una propuesta supremamente válida, y Andrés Guerra es otra línea, es una línea de muchas convergencias, de sembradoras y sembradoras que hemos hecho un proceso a largo plazo también en Antioquia, que nos merecemos estar en esa lista y que vamos a luchar por hacerlo. Que no le quepa la menor duda a nadie de Fernando y Cristian, porque mucha gente en la red social y también cuando llego a los municipios me dice: no, Andrés, es que usted está de candidato a la gobernación para buscar ser el primero en la lista de la asamblea. Totalmente falso. Se lo digo, Luis Fernando y Cristian, yo no tengo hoy la intención de regresar a la asamblea. Ya cumplí esa tarea, ya hice esa labor, entregué 7 ordenanzas, hice 21 debates de control, ya conozco qué es la asamblea. Yo tengo inspiraciones más adelante, y esas inspiraciones es ser gobernador de Antioquia por unas regiones rurales que hoy necesitan el afecto, el cariño y el aprecio de estar constantemente con ellas. Yo estaré ahí. El tema de otros candidatos es como el tema de Juan Carlos Vélez. Juan toma la decisión de ser candidato a la alcaldía de Medellín. Mi pregunta ahí es: ¿qué papel juega Federico Gutiérrez? Un hombre que ya fue candidato a la alcaldía con 125.000 votos. Tengo claro que si Juan Carlos Vélez y Federico Gutiérrez van por cada lado divididos, no ganamos la alcaldía de Medellín. Y tenemos claro también que la gobernación tenemos que sumar monolíticamente un candidato que sume fuerzas y que no divida, para poder ganar o tener posibilidad de la gobernación de Antioquia. El Centro Democrático no se puede dar el gusto, que es la meca del uribismo, perder la gobernación y la alcaldía nuevamente.
Usted va hasta el final, nos decía un instante, pero ¿cuál es ese final? ¿Quién lo determina? ¿El expresidente Uribe, por ejemplo, diciendo estos son mis candidatos y en el caso de que a usted no le escoja, ese sería su final? Luis Fernando, eso sería fatal en el mensaje al Centro Democrático. Yo creo que el presidente Uribe tiene todos sus derechos, lo hemos acompañado, lo hemos apoderado, él se ha ganado ese empoderamiento, es un hombre líder, es un hombre especial. Creo que esos líderes se dan cada 100 años en una tierra como la nuestra, pero el mejor mensaje que yo le solicitaba a Uribe cuando me preguntó, Andrés, luego de esta renuncia a la Asamblea, ¿qué espera? Y le respondí de manera categórica, tranquila, presidente Uribe, voy a ser precandidato a la gobernación de Antioquia en el Centro Democrático y lo único que le pido a ustedes es garantías, y la única garantía es poder estar en una consulta interna. El presidente Uribe me dijo, cuente con eso, yo daré garantías. Entonces uno sí espera que si la consulta es abierta o cerrada no exista el guiño de lo que lamentablemente ha pasado en los sectores políticos del país por mucho tiempo, que es el bolígrafo. Nosotros esperamos como generación que ese bolígrafo no se dé y que esa consulta sea totalmente con garantías en el proceso, desde el estatuto y desde la posibilidad de que tengamos la manera de llegar hasta el final en esa convención. Ese es mi final, Luis Fernando, mi final de este proceso y de esta etapa, y también tengo que ser muy claro, si no soy el elegido, porque el accidente del resultado lo pone Dios, pues también asumiré con responsabilidad, con altura, el apoyo a quien gane, pero no estaré pues con ese lenguaje ambivalente de decir que si no gano, entonces no acompaño o que no hubo garantías. Tendré la postura clara y definida que estaré hasta el final en la convención y buscaré la representación y ganar por esta generación una posibilidad de ser gobernadores del departamento. Qué difícil está eso, escuchándolo a usted está muy difícil porque mire, usted se reconoce como precandidato, mientras que ya la senadora dice, soy la candidata, y el doctor Juan Carlos Vélez dice, somos los candidatos. Es decir, que ahí no hay al menos unificación de criterios, para no hablar de división interna. Y segundo, el tema de la consulta, pues yo le tendría mucho temor, porque recordé inmediatamente lo que pasó en la consulta para escoger candidato a la presidencia, donde dicen que don Pacho Santos quedó pues boquiabierto y muchos le pusieron mantos de duda a ese resultado por el mismo manejo de la votación y de los votos que se hicieron en el momento. No hubo claridad. Bueno, hay bastante preocupación. La situación está complicada, pero que suceda lo mejor para Antioquia, don Andrés Guerra. Gracias por su tiempo. Fernando, nunca ha estado fácil. Nacho Mejía en El Mundo ponía la semana pasada que Andrés Guerra tendrá que pedalear mucho, y eso lo tengo claro. Se olvida, Nacho, que yo sé pedalear, sé nadar, sé correr. Es claro, no es nada fácil. Es que ir a una cosa. Hoy la línea política de Liliana es muy fuerte, eso lo tengo muy clara. Sale desde el partidor como la gran favorita, pero Andrés Guerra tiene la capacidad inmensa también de convertirse en favorito en un proceso que va a ser muy bonito de 8 meses. No pide garantías, y créame que el tema de la presidencia y cómo se eligió el candidato a la presidencia era el primer proceso del Centro Democrático. Ahí se tuvo que ganar experiencias, pero sería desgarrador para la política del Centro Democrático seguir con esas tendencias en las elecciones locales. Llamada. Experiencia, o sea, que no vuelva a haber, por ejemplo, 2 escarapelas. No, y además, eso fue lo que se denunció, lo que pasa es que más escarapelas. Don Andrés Guerra es muy prudente. Sí, era el primer ejercicio para el Centro Democrático como partido, pero los que estaban ahí tenían mucha experiencia y la demostraron. El señor Villegas, hombre, ellos tenían mucha experiencia y manipularon eso. Joselito Guerra. Por eso yo le digo una cosa, irme a una consulta, en mi caso, en el Centro Democrático, qué peligro, qué riesgo después de esa primera experiencia. Y que están divididos, claro que están divididos. Lo que pasa es que cuando usted entrevista a la gente del ramismo, ellos son más prudentes y dicen, no, aquí no hay división de nada, nos queremos mucho, somos uno solo. Pero con esto... ¿Será porque ya las de ganar? Puede ser, se sienten con ventaja. Redondee la idea, doctor Andrés Guerra, por favor. Luis Fernando, qué pena, se me cortó la línea, pero no podía dejar este momento pasar y decirle que es claro, la doctora Liliana Rendón parte con favoritismo, sus fortalezas las conocemos todos,
pero tenemos claro que también tenemos la capacidad en estos 8 meses de convertirnos en un candidato favorito al Centro Democrático, y que la elección de presidencia y la forma como se escogió el candidato a la presidencia, que fue Óscar Iván Zuluaga, era el primer ejercicio del Centro Democrático. Yo creo que quedaron experiencias, creo que para lo local no podemos pasar por el camino nuevamente de definir las personas antes de, porque eso sería desgarrador para el Centro Democrático. Entonces vamos a seguir proponiendo y tenemos claro la hoja de ruta, vamos a inspirar, vamos a recorrer y vamos a hacer una propuesta seria a Luis Fernando y Cristian a los antioqueños. Don Andrés Guerra, gracias por su tiempo, hombre, es usted muy gentil y que le siga yendo bien. No, señor, un abrazo a ustedes, siempre decirles que muy buen programa, los escuchamos, estamos presentes y que tengan una excelente semana. Muy amable al señor Andrés Guerra. Oiga, cuando me acuerdo de prácticas muy como... realista. Sí, el hombre tiene toda